A lo largo de nuestra vida acumulamos información constantemente, leemos libros, escuchamos conferencias, estudiamos filosofía, psicología y todo tipo de conocimientos que prometen ayudarnos a comprender mejor la existencia. Durante meses e incluso durante años podemos reunir ideas profundas sobre la mente humana, las emociones, las relaciones y la forma en que debemos vivir. Sin embargo, llega un momento en el que aparece una contradicción. Sabemos mucho, pero seguimos actuando de la misma manera. Podemos comprender intelectualmente aquello que deberíamos cambiar y, aún así, continuar atrapados en los mismos patrones, los mismos miedos y las mismas limitaciones. Esta es una de las grandes paradojas del ser humano. Podemos conocer la verdad sin vivir de acuerdo con ella. Aristóteles comprendió esta diferencia hace más de 2000 años. Para él, la virtud no consistía simplemente en saber qué era lo correcto, sino en convertirse en una persona capaz de actuar correctamente mediante la práctica constante. Como escribió en la Ética a Nicómaco, nos convertimos en justos realizando actos justos, en moderados realizando actos moderados y en valientes realizando actos valientes. Una persona no se vuelve justa únicamente comprendiendo qué es la justicia, se vuelve justa mediante la repetición de acciones justas hasta que esa forma de actuar se convierte en parte de su carácter. Lo mismo ocurre con el conocimiento sobre nosotros mismos. Comprender nuestras heridas, nuestros miedos o nuestros comportamientos no significa que hayamos cambiado. El conocimiento puede mostrarnos el camino, pero recorrerlo requiere algo más, acción. Muchas veces esperamos que una gran revelación transforme nuestra vida, creemos que después de leer el libro correcto, escuchar la conferencia adecuada o tener una profunda comprensión sobre nosotros mismos, algo dentro de nosotros cambiará automáticamente y nuestra realidad exterior comenzará a ajustarse. Pero la vida no funciona de ese modo. Una comprensión puede iluminar una parte de nosotros que antes permanecía oculta, pero la verdadera transformación ocurre cuando esa comprensión deja de ser una simple idea y comienza a convertirse en una nueva forma de vivir. Carl Jung comprendió profundamente esta diferencia. Para él, el mayor peligro del ser humano no era únicamente desconocer sus conflictos internos, sino creer que comprenderlos intelectualmente significaba haberlos resuelto. Una persona puede saber perfectamente de dónde viene su miedo, reconocer sus patrones repetitivos e incluso explicar las causas de su sufrimiento, pero aún así continuar actuando desde esas mismas fuerzas inconscientes. Por eso Jung escribió: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Jung señalaba que gran parte de nuestras decisiones nacen de complejos, recuerdos, heridas y patrones psicológicos que operan desde las profundidades de nuestra mente. Mientras permanezcan ocultos, continuarán influyendo en nuestra manera de relacionarnos, de interpretar la realidad y de actuar frente a los desafíos de la vida. Sin embargo, hacer consciente lo inconsciente no significa simplemente descubrir intelectualmente aquello que ocurre dentro de nosotros. El verdadero trabajo comienza después del descubrimiento. Reconocer una herida no es lo mismo que sanarla, identificar un patrón no significa haberlo superado. Comprender nuestra sombra no significa haberla integrado. Jung utilizaba el concepto de la sombra para referirse a aquellas partes de nuestra personalidad que rechazamos, negamos o preferimos no reconocer. Son aspectos de nosotros mismos que no encajan con la imagen que queremos tener de quienes somos. Pero aquello que rechazamos no desaparece, simplemente sigue actuando desde un lugar oculto. En su práctica como psicólogo, Jung observó repetidamente este fenómeno. Muchos de sus pacientes explicaban con una comprensión sorprendente sus problemas. Podían explicar sus conflictos familiares, reconocer sus miedos e incluso analizar racionalmente sus comportamientos. Pese a ello, seguían atrapados en los mismos ciclos emocionales. Un ejemplo de esto aparece en sus estudios sobre personas que sufrían conflictos internos relacionados con la imagen que tenían de sí mismas. Jung observaba que algunos pacientes habían construido una personalidad externa, lo que él llamaba la persona, la máscara social que presentamos al mundo, tan fuerte que habían perdido contacto con partes esenciales de sí mismos. Podían parecer exitosos, responsables o incluso admirables ante los demás, pero internamente experimentaban vacío, ansiedad o una sensación de falta de sentido. Para Jung, la verdadera transformación no ocurre cuando descubrimos algo nuevo sobre nosotros mismos, sino cuando aquello que descubrimos comienza a modificar nuestra relación con la vida.
Podemos pasar mucho tiempo estudiando la ansiedad, comprendiendo cómo funciona la mente y aprendiendo diferentes técnicas para controlarla. Pero si seguimos evitando todas aquellas situaciones que nos generan miedo, seguimos siendo gobernados por aquello que intentamos superar. Cuando aparece la incomodidad, nuestra primera reacción suele ser escapar. Buscamos estabilidad, volvemos a nuestros hábitos conocidos y nos refugiamos en aquello que nos resulta familiar. Pero cada vez que hacemos esto reforzamos la misma identidad que intentamos cambiar. Por eso el crecimiento personal y psicológico no consiste únicamente en adquirir más información, sino en desarrollar la capacidad de permanecer presentes cuando la vida nos presenta aquello que queremos evitar. Si siempre estamos acostumbrados a aceptar menos de lo que merecemos, a guardar silencio, a reprimir lo que pensamos o a evitar los conflictos, entonces cada situación interpersonal se convierte en una oportunidad para elegir entre repetir el viejo patrón o actuar desde una nueva versión de nosotros mismos. El camino consciente casi siempre será incómodo porque exige abandonar aquello que nos resulta conocido. Muchas personas interpretan esa incomodidad como una señal de que están equivocándose, y piensan, si esto se siente raro, significa que no soy yo. Pero precisamente ese es el punto. Si siempre actuáramos como hemos actuado hasta ahora, seguiríamos siendo la misma persona que creó los problemas que intentamos resolver. Como cita una frase famosa, no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Nietzsche comprendió esta paradoja de la transformación humana cuando habló de la necesidad de convertirse en quien uno es. Para él, el individuo no recibe una identidad completamente definida que simplemente debe descubrir, debe crearla mediante un proceso constante de superación y transformación de sí mismo. Por eso Nietzsche escribió, llega a ser quien eres. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con aquello que has comprendido? Porque ningún conocimiento, por elevado que sea, puede vivir tu vida por ti, ninguna filosofía puede realizar las acciones que solamente tú puedes realizar. La sabiduría solamente adquiere poder cuando se convierte en experiencia. Y esto requiere buscar deliberadamente situaciones que nos obliguen a estar presentes. Albert Camus comprendió una idea cercana cuando hablaba de la necesidad de vivir plenamente frente a la realidad de la existencia. Para Camus, uno de los grandes errores humanos consiste en vivir constantemente esperando un momento futuro en el que finalmente podremos comenzar a vivir. Cuando desaparezcan nuestros problemas, cuando alcancemos determinada seguridad o cuando todas nuestras dudas encuentren respuesta. Sin embargo, la vida siempre ocurre en el único lugar donde realmente podemos experimentarla, el presente. Por eso Camus defendía una forma de aceptación consciente de la existencia, una disposición a ver la realidad tal como aparece, con sus dificultades y contradicciones, y aún así encontrar razones para afirmarla. En el mito de Sísifo, Camus presenta la imagen de un hombre condenado a repetir eternamente una tarea aparentemente inútil. La tragedia de Sísifo no está únicamente en cargar la roca, sino en la lucha interna contra su situación. Cuando deja de vivir atrapado en la resistencia y adquiere plena conciencia de su realidad, aparece una nueva forma de libertad. Por eso Camus escribe, hay que imaginar a Sísifo feliz. La persona que aprende a permanecer presente en los momentos difíciles descubre que los momentos sencillos comienzan a sentirse más ligeros. La persona que aprende a atravesar la incomodidad descubre que la incomodidad deja de tener el mismo poder sobre ella. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de identificarnos completamente con aquello que pensamos y aprendemos a elegir conscientemente qué pensamientos merecen nuestra atención y cuáles no necesitan gobernar nuestras acciones. Pero esta idea nos plantea una dificultad importante, no todas las personas experimentan el sufrimiento de la misma manera. Algunas parecen capaces de mantener una actitud de esperanza incluso en circunstancias adversas, otras, en cambio, perciben el dolor y el mal con una intensidad que vuelve insuficiente cualquier invitación al optimismo. Si el conocimiento debe convertirse en experiencia y la experiencia exige una transformación interior, entonces debemos preguntarnos por qué esa transformación parece seguir caminos tan diferentes en cada individuo. Y es precisamente aquí donde entra en escena William James. Durante los años 1901 y 1902, James impartió una serie de conferencias tituladas Las variedades de la experiencia religiosa,
en las cuales presentó un fascinante contraste entre aquellos a quienes llamó personas de mentalidad saludable y aquellos a quienes denominó almas enfermas. Sin embargo, antes de seguir con el tema, será útil analizar brevemente las ideas de James sobre la religión. La mayoría de las personas asocia automáticamente la religión con las grandes religiones organizadas y, por lo tanto, sus actitudes hacia estas instituciones suelen determinar su opinión sobre la religión en general. De hecho, incluso a comienzos del siglo XX, cuando James estaba pronunciando sus conferencias, esta situación parecía ser similar. El propósito de las conferencias de James no era examinar la estructura, los rituales ni los dogmas de las religiones organizadas. Más bien, estaba interesado en estudiar el aspecto más personal y experiencial de la religión, las experiencias religiosas o espirituales que surgen dentro de los individuos. Como James expresó, cuando escuchamos la palabra religión en la actualidad, inevitablemente pensamos en alguna iglesia u otra, y para algunas personas la palabra iglesia sugiere tanta hipocresía, tiranía, mezquindad y persistencia de la superstición que, de una manera generalizada e indiscriminada, se enorgullecen de decir que rechazan completamente la religión. La religión significará para nosotros los sentimientos, actos y experiencias de hombres individuales en su soledad, en la medida en que se perciben a sí mismos en relación con aquello que puedan considerar lo divino. Es evidente que, desde la perspectiva de James, las teologías, filosofías y organizaciones eclesiásticas pueden surgir posteriormente a partir de la religión entendida de esta manera. Debe señalarse que James deja abierta la cuestión de qué considera cada persona como lo divino. De ninguna manera está afirmando que lo divino deba ser necesariamente alguna forma de Dios monoteísta o un ser supremo. Al contrario, deja que cada individuo determine aquello que considera divino. Esto le permitió afirmar que la religión de un hombre podría identificarse con su actitud, cualquiera que ésta sea, hacia aquello que siente como la verdad primordial. Pero, dada esta concepción de la religión, surge una pregunta adicional. ¿Cuál era el valor de la religión según James? Para responder esta pregunta, es útil comprender que James creía que existían dos enseñanzas fundamentales que podían obtenerse de la religión. Como escribe Robert Richardson en su biografía sobre James, estas eran, primero, que algo está mal, y segundo, que puede ser corregido. En otras palabras, James creía que las experiencias religiosas podían ayudar a los seres humanos a enfrentar las luchas inevitables asociadas con la vida. Estas experiencias religiosas, aunque varían de una persona a otra, comparten ciertas características comunes que ayudan a los individuos a atravesar sus pruebas y dificultades. Algunas de estas características comunes de la experiencia religiosa que James identificó eran un nuevo entusiasmo o vitalidad que se añade a la vida como si fuera un regalo, es decir, una sensación de seguridad, un estado de paz interior. Y, en relación con los demás, una predominancia de sentimientos de amor y afecto. Habiendo aclarado lo que James entendía por religión y experiencia religiosa, ahora pasaremos a examinar sus ideas sobre la mentalidad saludable y las almas enfermas. Para James, estos representaban formas alternativas de percibir el mundo que, teniendo en cuenta su definición de religión, daban lugar a diferentes temperamentos religiosos. Las personas de mentalidad saludable eran individuos que James asociaba con lo que él denominaba el movimiento de la curación mental. Los líderes de esta corriente, según James, tenían una creencia intuitiva en el poder salvador de las actitudes saludables, en la eficacia conquistadora del valor, la esperanza y la confianza, y un desprecio correspondiente hacia la duda, el miedo, la preocupación y todos los estados mentales nerviosos y excesivamente precavidos. Basándonos en esta descripción, resulta evidente que este movimiento, de una forma u otra, ha continuado siendo influyente hasta nuestros días. Dejando esa breve desviación a un lado, James creía que existían beneficios claros al adoptar una visión saludable de la vida. James, quien luchó personalmente contra la depresión y el pesimismo, comprendía los efectos perjudiciales asociados con el pensamiento negativo y el efecto revitalizador que el pensamiento positivo puede tener sobre la vida de una persona. Sin embargo, James también reconocía que, para algunos individuos, la perspectiva de la mentalidad saludable no era adecuada. Como afirmó, hay hombres que parecen haber comenzado la vida con una o dos botellas de champaña inscritas a su favor,
mientras que otros parecen haber nacido cerca del umbral del dolor, donde la más mínima irritación los envía fatalmente al otro lado. ¿Acaso no parece que alguien que vive habitualmente de un lado del umbral del dolor podría necesitar un tipo diferente de religión respecto a alguien que vive habitualmente del otro? En otras palabras, James no creía que existiera un único temperamento religioso, o, hablando de manera más amplia, una única perspectiva sobre la vida que fuera apropiada para todos los individuos. Aquellas personas que son incapaces de vivir en el lado positivo del umbral del dolor, según James, probablemente no encontrarían la mentalidad saludable como una perspectiva realista, beneficiosa o incluso posible de adoptar. Más bien, estas personas no pueden evitar ver el mundo bajo una luz completamente diferente. Para ellas, el sufrimiento y el mal presentes en el mundo son demasiado reales como para ser ignorados. James llamó a esta visión de la vida, que fue el tema central de su conferencia titulada El alma enferma, mentalidad mórbida. Es probable que muchos estén de acuerdo en que la visión mórbida de la vida resulta inevitable para algunas personas debido a las circunstancias de sus vidas o a su disposición emocional y psicológica. Sin embargo, muchos también sugerirían que una perspectiva semejante no es deseable y que, por lo tanto, debería evitarse a cualquier precio. Sin embargo, esta no era la opinión de James. Como él afirmó, me parece que estamos obligados a decir que la mentalidad mórbida abarca una escala más amplia de la experiencia. El método de apartar la atención del mal y vivir simplemente bajo la luz del bien es admirable mientras funcione, pero se derrumba impotentemente tan pronto como aparece la melancolía. E incluso aunque uno mismo esté completamente libre de melancolía, no existe duda de que la mentalidad saludable es inadecuada como doctrina filosófica, porque los hechos negativos que se niega a reconocer forman una parte genuina de la realidad y pueden, después de todo, ser la mejor clave para comprender el significado de la vida y posiblemente los únicos elementos capaces de abrir nuestros ojos a los niveles más profundos de la verdad. Además, los individuos afectados por la mentalidad mórbida no deberían ser vistos como personas débiles o cobardes. Según James, algunos de los individuos más grandes de la historia han luchado precisamente con esta forma de ver la existencia. Utilizando a uno de estos hombres como ejemplo, James pregunta, cuando un optimista conquistador como Goethe puede expresarse de esta manera, ¿cómo debe ser para hombres menos exitosos? A lo que James se refería era a una declaración realizada por Goethe en 1824, la cual sugiere firmemente que probablemente él mismo se habría identificado con aquellos de mentalidad mórbida. Goethe escribió, no diré nada contra el curso de mi existencia, pero, en el fondo, no ha sido más que dolor y carga, y puedo afirmar que durante todos mis 75 años no he tenido más de 4 semanas de verdadero bienestar. No ha sido más que el continuo rodar de una roca que debe ser levantada nuevamente una y otra vez para siempre. Sin embargo, aunque estos estados de pesimismo y desesperación parecen ser una parte inevitable y necesaria de la vida, James no creía que tuvieran que ser permanentes. Más bien, James tenía una gran confianza en la capacidad del individuo para cambiar su perspectiva y finalmente escapar del pesimismo que muchas veces parece abrumador. James llamó, los nacidos 2 veces, a aquellos que lograban escapar de esta visión mórbida de la vida. De manera interesante, James pensaba que existía una conexión entre la profundidad de la desesperación de una persona y el nivel de apreciación por la vida que eventualmente podía alcanzar. En otras palabras, es precisamente desde las profundidades más oscuras de la desesperación de donde pueden nacer las experiencias más llenas de alegría. Pero James era muy consciente, probablemente debido a sus propias luchas personales, de que este proceso de un segundo nacimiento no era sencillo. Por eso terminaremos con una cita de James que revela su propia actitud ante la vida, una actitud que le ayudó en su lucha contra la oscuridad de la desesperación. Si esta vida no fuera una verdadera lucha en la que algo se gana eternamente para el universo mediante el éxito, ¿no sería mejor que una representación teatral privada de la cual uno puede apartarse cuando quiera? Pero se siente como una verdadera lucha, como si hubiera algo realmente salvaje en el universo que nosotros, con todos nuestros ideales y nuestra fidelidad, estamos llamados a redimir.